tal? ¿Cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien y que estén predispuestos a que el conocimiento se manifieste en sus realidades. Porque finalmente, conocer es encontrarse a sí mismo. Y de eso se trata todos los videos que estoy tratando de hacer constantemente para ayudar a las personas y para ayudarme a mí mismo. No desde el punto de vista económico, sino desde el conocimiento. Desde el conocimiento de lo que realmente somos. El alma. Sat Chit Ananda, la composición de lo que realmente somos, es eternidad, plenitud de conocimiento de lo que realmente somos, y Ananda, la felicidad que consecuentemente sucede cuando uno vive en el presente constante, bajando el conocimiento desde lo divino, porque ya somos divinos, y siendo esa persona que todos deberíamos ser, felices. Vamos a seguir con la trilogía hoy, mañana sería cuadrilogía, no sé, del Matrix. Tengo la continuidad de hacer 5 videos sobre la película, que enseñó muchas cosas muy interesantes en muchos aspectos, y vamos a hacerle un análisis quirúrgico desde los Vedas. Continuemos, vamos a lo que vamos. Judas y Cypher. Analicemos eso. Después le voy a dejar atrás, porque es muy interesante lo que hablan de Judas y el demonio y Satanás. Un video que hablo de justamente eso, ¿no? De quién era el demonio, Satanás. Todo eso que le pusieron un nombre en la iglesia católica, apostólica y romana, o en el Imperio Romano, y su rama emocional para controlar a la sociedad. Pero ese no es el punto hoy. La traición como hospitalidad interior al principio de la muerte. La traición como hospitalidad interior al principio de la muerte. ¿De qué trata esto? El guión vincula a Cypher con Judas, el que lo traicionó, y con Satanás. Desde la lectura védica eso puede reformularse así. La traición no comienza cuando entregas al maestro. Comienza cuando das hospitalidad mental a una lógica contraria al Dharma. Vos no podés entregar al maestro. Vos podés pensar que entregas al maestro por una satisfacción que tú estás buscando, que es justamente lo que él hizo. Esa traición, como lo dijimos en el video anterior, no estaba relacionada a traicionar a Neo o a todo el grupo, sino traicionarse a sí mismo. Y ahí es donde está el secreto, que nos traicionamos constantemente a nosotros mismos. Es interior antes que narrativa, la traición. Primero se instala una frase: esto no vale el precio. Preferiría no haber sabido. Quiero volver. La verdad es demasiado costosa. El dolor prueba que estaba mejor dormido. El dolor está relacionado al sufrimiento que tiene nuestro ego falso, nuestra identidad mental, a la hora de dejar de ser presencial. Cuando nosotros empezamos a recuperar la memoria original como almas y vivimos como un alma, el ego sufre. Ojo, ese ego, esa identidad mental que está sufriendo, también va a empezar a aprender a fingir espiritualidad. Atento con eso, que la mayoría están en ese plano. Esas frases parecen razonables, pero son semillas de regresión ontológica. El Katha Upanishad distingue entre Sreya, lo bueno, lo que conduce a lo real, y Preya, lo agradable, lo que seduce a la mente inmediata. Lo agradable no es lo bueno, es satisfactorio, es como algún estimulante que te hace creer que tenés energía. Sreyo hi diro di Preya Sovrinite, Preyonando Yoga Semadvrinite. Katha Upanishad 1.2.2. El sabio elige lo verdaderamente bueno. El necio elige lo agradable por deseo de conservación y posesión. El necio elige lo agradable, lo que me genera satisfacción inmediata, por deseo de conservar
y poseer, ¿qué? La identidad falsa. Yo como identidad considero que tengo que sufrir, no. Como identidad considero que tengo que ser feliz. El punto es, ¿qué es la felicidad para la identidad falsa? Y tu satisfacción corporal, mental, intelectual, psíquica, no necesariamente tiene algo que ver con la satisfacción del alma. En realidad no tiene nada que ver con ello. Cypher es preyas absoluto, busca ese olvido, ¿no? No porque ignore estrellas, sino porque habiéndolo tocado, decide que no quiere pagar su precio. Eso lo convierte en un personaje trágico y terrible. No es que él nunca vio. Él vio y desamó la verdad. Prefirió la ilusión momentánea. Y así se ve constantemente personas. Y cada uno de nosotros tenemos un porcentaje de ese tipo de conciencia dando vuelta por nuestras mentes, intentando ver cómo hago para que ese disfrute material que me da una sensación momentánea tenga algún toque espiritual para que yo me crea a mí mismo de que soy un espiritualista. Si uno observa un poco las vidas de los grandes acharyas, de los grandes devotos de Dios, se da cuenta que vivían una vida austera, renunciando a todo el mundo material, a los placeres del cuerpo. ¿Por qué? Porque estaban constantemente en ese estado de la conciencia. Y ahí es donde tenemos que tratar de entender nuestra realidad como almas, en el estado de la conciencia. La fatiga espiritual, cuando la verdad llega antes de que el sistema nervioso esté listo. Atentos a esto, porque esto es muy importante. Aquí entramos en una capa psicológica, muy psicológica. ¿Por qué Cypher cae así? ¿Por qué? Porque ver no basta. Hay que poder sostener lo visto. Sostener lo visto. Esta es una gran ley iniciática. Si un ser despierta cognitivamente, antes de estar afectiva, nerviosa y espiritualmente preparado, corre un riesgo enorme de no ver, sino de odiar lo visto por cómo lo hace sentir. Yo recuerdo que tenía un amigo en California que me decía: no puedo leer los libros de Srila Prabhupada porque me hacen ver la verdad y me duele. Y así estamos todos, porque no nos decidimos a llevar una vida verdaderamente consciente de la realidad y tenemos miedos. Y naturalmente, cuando nos encontramos a personas que nos plantean la verdad cruda y dura, los terminamos rechazando, criticando, menospreciando, tratando de hacer con que no sean una manifestación de Dios ante nuestras vidas, sino que sean el enemigo, porque me recuerda lo distante que estoy de realmente renunciar a este mundo material, ¿no? No es nada simple en realidad, hay que tener todo un acompañamiento paralelo, psicológico, intelectual. Por eso las literaturas no son muy útiles, porque son compañeros que nos ayudan a comprender la realidad de nuestras circunstancias. Cuando vos lees un conocimiento de previos conocedores de su realidad, te das cuenta de la similitud y cómo a vos te afecta, y después tenés la vivencia de cómo estás rechazando la conciencia. De manera inconsciente a veces. ¿Por qué? Porque inconsciente es el estado mental allá profundo que quiere dictaminar las vivencias, y la mente utiliza el inconsciente para poder dar manotazos de ahogado para que no sea erradicada, para que el alma tome la vivencia real. Cypher parece un caso así. Ha sido extraído del sistema, ha visto la mentira, pero no ha metabolizado la pérdida. De comodidad, del cuerpo familiar, de un mundo inteligible, de la identidad estable. Todas momentáneas mentiras que suceden alrededor de nuestra existencia, ¿no? Mentiras, ¿por qué? Porque no son eternas, no están relacionados con la realidad eterna. Entonces la verdad se convierte para él en un trauma, y si la verdad se vuelve traumática, el ego empieza a erotizar el regreso del engaño. O sea, se transforma en algo sexy el engaño, ¿no? Atrayente. Qué interesante que la palabra sexy o sexo sea algo atrayente
Y no solo eso, sino que lo utilizamos para poder utilizar todo este tipo de patrones de comportamiento, de distanciamiento de la realidad del alma. No te olvides nunca, la copulación, el intercambio corporal de las personas está relacionado al cuerpo. Da un placer mental, pero no tiene nada que ver con el alma y muchísimo menos con el amor. La gente es capaz de destruir cualquier realidad con tal de tener un placer momentáneo y efímero. Y así está el mundo, que construye ciudades gigantescas solo por ese deseo. Esto pasa muchísimo en la vida real. Personas que despiertan a la falsedad de su familia, ven el vacío de sus logros, detectan la superficialidad de sus vínculos, intuyen que el sistema social es hueco y ¿qué hacen? Vuelven nuevamente porque dicen, no, esto va a ser diferente ahora. No aprendemos más. Hay 3 tipos de aprendizajes o personas que aprenden. El que sufre y vuelve a hacer lo mismo. Y sufre de nuevo. Y vuelve a hacer lo mismo. Y sufre de nuevo. Algún día va a aprender. Pero generalmente están continuamente en ese proceso como un bucle de sufrimiento. El segundo, esa persona que sufre y aprende, dije, hey, esto quema, yo no me meto más aquí. Está aprendiendo después de la experiencia. Y el sabio, el que escucha a otros sufrir y dice, eso quema, mejor no me quemo. Depende de nosotros a dónde queremos llegar con nuestras capacidades de aprendizaje. No tienen todavía el anclaje del alma esas personas. En Bhakti, en Nishta, en Sadhana profundo. Por eso necesitamos anclarnos en la conexión con el Guru, con las Shastras, con los sadhus, con las personas sabias, que nos ayuden a despertar escuchando, para que podamos estar en ese anclaje de lo que realmente es el alma, el servicio devocional, lo que es la realidad eterna. Entonces ocurre la tragedia. Ven la mentira, pero como no saben vivir sin ella, empiezan a amarla precisamente por su capacidad de no exigirles la transformación. Tenemos miedo a la transformación. Y todo lo que nos exija transformación es malo. No se dan cuenta, no nos damos cuenta de que la transformación es parte natural de la existencia. Somos una metamorfosis ambulante. Este cuerpo envejece, las realidades que tenemos a nuestro alrededor se desvanecen. Es una cuestión de tiempo. Todo es efímero, todo acaba, todo es finito en este plano. Cypher no ama la Matrix por ser verdadera, la ama por ser psicológicamente tolerable. Y claro, se pone mucho más tolerable incluso cuando te transformas en una persona que practica la espiritualidad parcialmente, desde la mente, mientras que finge esa espiritualidad, deambula en los placeres de la materia, con mucho miedo, miedo a morir, miedo a enfermarme. ¿Por qué no dejamos el miedo a morir? ¿Por qué estamos todo el tiempo considerando que tengo que aferrarme a este cuerpo, siendo que la naturaleza intrínseca del cuerpo es abandonar la momentánea circunstancia en la cual vivimos? Porque tenemos miedo de amar, porque tenemos miedo de vivir como almas. Estamos todo el tiempo pensando, aquello o lo otro me va a sostener la ilusión momentánea. No, esa ilusión momentánea no la sostiene nada. Es parte de la naturaleza intrínseca de lo material. Acaba. El odio a la verdad casi siempre es dolor mal leído. Cypher parece odiar la verdad, pero en realidad odia el dolor que apareció cuando la verdad destruyó su mundo anterior. Esa disonancia gigantesca que empieza a suceder en nuestras mentes cuando descubrimos que todo es mentira, todo es una traición, nos mintieron, nos engañaron. Estamos tan necios que no nos damos cuenta de que el gurú, aquel personaje, el otro personaje, nos mintieron. Nos mintió la familia, nos mintieron las parejas, nos mintió la realidad, nos miente el sistema, te miente la televisión, te mintió la escuela. Mismo así, mandas a tus hijos a la escuela.
Mismo así, seguís con la idea de que el gurú falso, porque hace actitudes que no encajan con la realidad del alma, ni siquiera un trascendentalista que puede tener la capacidad de actuar de maneras que no son lógicas, pero como tiene la capacidad de alterar la realidad, son aceptables. Pero no, cuando las personas actúan claramente, de una manera visible, en relación al adharma, no son personas para seguir. Pero claro, mantenemos ese status quo dentro de la sociedad para poder ser partícipes de un sistema de procesos espirituales, mientras que seguimos a soldados falibles, con la mentira de que estamos siguiendo a un gurú, por ejemplo. Un gurú es un ejemplo nomás, el sistema, la sociedad, la escuela, la familia, las relaciones falsas. Eso es distinto, y esto es crucial porque mucha gente no rechaza lo real por maldad, sino porque no sabe distinguir entre la verdad y el desgarro transitorio del falso yo. Y hay veces que lo saben distinguir, pero no pueden salir del sistema. Necesito seguir en el sistema, porque ¿qué voy a hacer si dejo de tener la oportunidad de ir a ese templo, a ese grupo, a ese club, a ese sistema? Voy a estar solo y le tenemos miedo a la soledad. Yo estoy solo y le tengo miedo a la soledad. No lo niego. Desde que mi hijo abandonó el cuerpo hace 4 meses y pico, siento una terrible soledad. Yo dejé mi familia, perdí mi familia, la persona que era mi compañera dejó de estar conmigo, destruyó absolutamente todo lo que era hermoso y satisfactorio. Pero claro, también era una ilusión. Más allá de que nosotros intentemos llevarlo como una profunda conexión con lo divino, sigue siendo una ilusión. Y se nos termina erradicando, de una manera u otra. Y llegué a ese estado de la soledad. Y no me gusta estar solo, necesito interactuar. Pero acá estoy. No me queda otra. Aceptar es parte del proceso natural de todas las almas. No nos queda otra. Dejemos que lo divino tome las decisiones. Sarva Dharman Paritayama me Kansaranambraya. Abandona todos los dharmas, dice Krishna, y entrégate a mí. Nos cuesta, ¿no? Cuando el ego se rompe, interpreta: esto me está matando, esto es destructivo, esto no puede ser bueno, estoy perdiendo cosas. La concientización de la realidad eterna me es muy difícil, sufro. Claro, porque estás apegado. Yo estoy apegado, tú estás apegado, él está apegado, nosotros estamos apegados, todo el mundo está apegado. Porque son bastones que momentáneamente utilizamos para sostener la identidad falsa de la mente. El Vedanta y el Bhakti, serios, dicen otra cosa. Muchas veces lo que duele no es la verdad, es la amputación de lo falso. Por eso el proceso iniciático exige tapas, austeridad. Nahayan Atma Balahinena Labhyaha, Mundaka Upanishad 3.2.4. ¿Qué dice? El Atman, el alma, no es alcanzado por el débil. Levantar el estado de conciencia hacia el plano de la realidad implica ser un guerrero. ¿Cuán guerrero queremos ser? ¿Cuán guerreros nos animamos a ser para trascender este plano? Ahí es donde está el chiste. Krishna dice, ¿no? Con respecto a cómo te entregas a mí, yo te recompenso. Bhagavad Gita. Claro, ahí está. ¿Cómo te entregas a Krishna? Ahí es donde está el secreto. No se refiere a musculatura, el concepto del guerrero. Se refiere a la capacidad de sostener la desilusión sin negociar de regreso con la mentira. O sea, no transás más cuando lo asumiste como parte de tu vida. No es una moda la conciencia espiritual. Cypher carece de esa fuerza y entonces hace lo que hace el yo cuando colapsa sin anclaje. Traiciona lo más alto para recuperar una identidad más digerible. Y yo vi cómo eso sucedió en mi propia vida con las personas que no tuvieron la capacidad de sostener. Yo me vi a mí mismo no teniendo capacidad de sostener y vi el sufrimiento que me incluyó en una masa, como todos los seres vivos.
viviendo esa realidad falsa. Puedo teorizarlo, puedo hablarlo con ustedes. Y sí, lo asumo. Tengo un montón de ilusiones constantes en mi mente. Pero hablar de ellas nos hace bien. A ti, a mí, a todos. La traición como regreso al principio de la comodidad. Toda traición profunda tiene una estructura regresiva. No va hacia adelante, va hacia atrás. No busca evolución, busca útero. ¿Qué significa busca útero? Samsara. Volver al ciclo de nacimientos y muertes. Incrementar nuestro karma para poder volver, para intentar repetir nuevamente. Este tipo de patrón de aquella persona que nunca aprende, volvés a nacer y volvés a tener los mismos sufrimientos, intentás tener relaciones, intentás encajar en el sistema, intentás ser parte de algo. Pasás por todo el proceso nuevamente. ¿Para qué? Para volver a incrementar tus ilusiones. Depende de cada uno. Yo particularmente no quiero volver nunca más a este mundo material. Y haré lo imposible para que eso suceda. Mientras que por tanto y en cuanto voy a seguir discutiendo con mi mente y su constante taladro que me hace para vivir ilusiones. Todos estamos en el mismo plano. Cypher quiere volver al estado precrítico. Antes criticabas el sistema. Luego te diste cuenta que hay una realidad trascendental al sistema. La aceptás, la empezás a vivir, pero después querés volver al ni siquiera criticar. Mejor no quiero ni ver, ¿no? Antes de haber sabido demasiado. Esto tiene implicancias enormes porque muestra que el mayor enemigo del despertar no siempre es la simple ignorancia, sino la nostalgia por una ignorancia que ya no se puede habitar inocentemente. Por más que intentes experimentarla, ya no te va a generar la misma sensación porque tenés comprensión, tuviste esa percepción de la realidad. ¿Cuántas historias hay de personas que vivieron la ilusión de este mundo material, se despertaron hacia una realidad, volvieron a la ilusión y volvieron a despertarse y decían, loco, cuando yo estaba tratando de disfrutar de este mundo, me daba cuenta que no hay forma? Y nos queremos poner en la posición de esos tres monitos, ¿no? No veo, no escucho, no hablo, yo acepto, soy un esclavo del sistema. Cypher no regresaría como un ser puro, regresaría como un ser que ya sabe que el mundo es falso, pero acepta el contrato si le borran la memoria. Él pidió, bórrenme la memoria, ¿no? Eso es espantoso y muy humano. Significa, prefiero la inconsciencia programada antes de que la libertad sin anestesia. Y así están todos. Dróguenme con todo lo que hay, por favor, para que yo no me dé cuenta la diferencia. El Bhagavad Gita presentaría esto como rendición al circuito de gunas, sin voluntad de trascenderlos. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasaha ahankara vimudatma kartahan iti manyate. Bhagavad Gita 3.27. Todas las acciones son realizadas por las gunas de la naturaleza. El ser confundido por el ego falso piensa, yo soy el hacedor, yo hago y deshago todo. Karma no existe, a mí no me va a pasar nada. Ofender a los demás no importa, yo tengo que vivir mi vida, yo soy el disfrutador. Krishna es el único disfrutador. Y cuando nos rendimos a Krishna, pasamos a disfrutar de la conciencia espiritual. Y empezamos a ver todo como un mensaje divino. Cypher quiere volver a ser marioneta con sensación del yo. No quiere Atman, no quiere ser un alma, quiere un personaje placentero. ¿Por qué Cypher es más peligroso que Smith? Smith era el policía, ¿no? El que quería que todo el mundo se mantenga en el Matrix. Smith es un enemigo declarado, punto. Él es el enemigo. Cypher no. Smith es la oposición frontal. Cypher es corrupción interna, el traicionador, el que traicionó y el que se traiciona a sí mismo. Y espiritualmente la corrupción interna siempre es más peligrosa porque el enemigo externo te obliga a despertar. Entras en plan de batalla. Pero cuando vos estás siendo tu propio enemigo, ni siquiera te das cuenta. Incluso te convences de que estás siendo un guerrero por la libertad, por el bien. Mientras que vos, de costadito, estás tratando de disfrutar de tus placeres. El interno te convence de que retroceder es razonable.
Cypher conoce el lenguaje del despertar, conoce las rutas, conoce la intimidad de la comunidad, conoce el corazón de la misión. Eso lo convierte en un símbolo perfecto de una gran ley védica. El ego espiritualizado puede volverse más peligroso que el ego vulgar. El ego espiritualizado, o sea, la identidad mental de aquel que se cree devoto, que se cree un gran renunciante, que se cree mientras no lo hace. Porque ahora sabe citar la verdad mientras ya no la ama. Esa es una de las formas más sutiles de la caída. Cuando empezás a cultivar ese estado de la conciencia del falso espiritualista, que ni siquiera te estás dando cuenta que lo haces, se pone muy peligrosa la cosa. Porque empieza a crecer y crecer y crecer y crecer el nivel de estrategias que tenés para convencerte a ti mismo de que sos un gran devoto de Dios. La verdadera traición, querer realidad sin pérdida. Cypher quiere algo imposible, imposible. Esto es imposible para ti, para mí, para todos. Lucidez del alma sin dolor. Porque la mente va a sufrir, porque la mente va a tener que abandonar sus placeres. Identidad falsa sin muerte. Todos somos una identidad eterna, espiritual. El cuerpo va a morir. No podés mantener la identidad falsa. Placer efímero sin falsedad. Recuperación de la conciencia sin despojo. No podés recuperar tu conciencia como alma mientras querés estar apegado a la materia. Te van a ser despojadas todas las concepciones materiales. Eso no existe. Toda liberación real implica alguna forma de crucifixión del yo falso. Toda salida de Maya implica pérdida del sostén imaginario. Toda verdad seria produce primero desorganización de la mentira anterior. Y eso te genera mucho ruido, disonancia cognitiva. Y no querés, la mente no quiere, no vos. Vos sos un alma, yo soy un alma. La mente, la identidad falsa no quiere renunciar a su gran identidad cultivada por tantos años y vidas. Y ahí es donde está el alma, sufriendo esa circunstancia momentánea. Cypher no acepta esa ley y por eso traiciona. No traiciona porque ama el mal, traiciona porque rechaza la estructura misma de la liberación. Quiere despertar sin precio y como no existe, compra el sueño. Y así estamos todos, comprando el sueño. Pero todos vamos a abandonar el cuerpo, todos vamos a tener que realizar la eternidad desde la esencia misma del alma. Todos tenemos que dejar de pensar que este cuerpo va a ser eterno. ¿Qué hace con todo esto el buscador real? Este es el punto interesante. Aquí está lo esencial. Cypher no está solo en la película, está dentro de nosotros. Cada vez que sabemos que algo es falso y aún así lo elegimos porque calma. Intuimos una verdad y la tapamos con placer. Preferimos distracción a la desnudez del alma. Convertimos el objeto en refugio contra lo real. Pedimos a la experiencia sensorial que nos devuelva una inocencia que perdimos. Ya no hay vuelta atrás. Cuando se te ocurrió por un instante intentar desenvolver amor por lo divino, porque Krishna es lo divino. Y cuando vos empezás a tener una conexión, Él ya no te abandona ni loco. Siempre está con vos, nunca te abandona. Pero cuando empezás a desenvolver esa relación y vos decís, me voy a ir a ese mundo ilusorio, momentáneo, Krishna dice, está bien, pero ya entraste en contacto con el conocimiento. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pedimos la experiencia sensorial que nos devuelva la inocencia que perdimos. No hay forma. En el momento en que entraste en la percepción del alma, ya está. Podés intentarlo, pero no hay forma. Y ahí está Cypher. Entonces la pregunta es, ¿cómo juzga? ¿Cómo juzgó a Cypher? La pregunta es, ¿dónde estoy negociando con la mentira? Porque no quiero pagar el precio de la verdad. Eso sí abre una vía espiritual real. Y ustedes y yo y todos tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en nuestras propias vidas. Todo esto, los videos, lo que ven en internet, la vivencia externa en la vida, todo es perfecto mensaje de Krishna para que despertemos. Así tenemos que estar todo el tiempo, si queremos incrementar. Llegará un momento donde es natural, donde ya es parte del proceso. Estás caminando con Krishna de manera consciente. La contemplación final, el bistec interior. Todos tenemos un bistec, ¿no? No necesariamente carne.
no necesariamente sexo, no necesariamente dinero, pero sí hay algún objeto, un hábito, una fantasía o relación a la que le pedimos esto. Hazme olvidar que ya vi demasiado. Dale, por favor, déjame seguir siendo la víctima para poder darme un poco de calma. Ese es el punto de vigilancia, porque allí no solo está el deseo, está la posibilidad de traicionar lo más alto que nosotros en nosotros a cambio de una sensación momentánea y efímera. Y el Bhagavad Gita no nos deja escapatoria. Indriyani pramatini haranti prasavam manaha. 260. Los sentidos son tan impetuosos que arrastran violentamente a la mente, incluso de las grandes almas. ¿Por qué? Porque es un bombardeo, estás rodeado constantemente. Por eso hay que rodearse constantemente de todo lo krishnaizado que podamos. La pregunta no es si existe esa fuerza, existe. La pregunta es, ¿voy a alimentarla hasta que negocie mi alma? ¿Voy a atravesar el dolor de la desilusión hasta que nazca en mí un amor mayor que el objeto que estoy momentáneamente apreciando como placentero? Ahí se decide todo, porque al final Cypher no cae por el bistec, cae porque no amó la verdad lo suficiente como para atravesar el desierto sin venderse a sí mismo. Y esa es una enseñanza mucho más profunda que no traiciones. Es esta: si no transformas tu relación con el deseo, tarde o temprano intentarás convertir la verdad en algo negociable, y no es negociable. Krishna te quiere 100% entregado a él. Vos querés todo lo que realmente trasciende este mundo material, toda la verdad de ser eterno, pleno de conocimiento y felicidad. Tenés que renunciar a este mundo. No hay opción B, no existe. Y en ese momento el sistema ya no necesitará derrotarte. Le bastará con servirte la cena. Cuando vos te entregues al sistema, incluso creyendo de que es trascendental, incluso haces un teatro de ofrecer el alimento a lo divino, pero en realidad, ¿le cocinaste a lo divino pensando que él va a comer o pensaste en tus deseos? Tan profundo va todo esto. Espero que te haya gustado este video, espero que estés satisfecho. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video y como siempre trato de aceptarlo yo mismo. Como Krishna le dice a Arjuna, hacé lo que quieras con esta información. Libre albedrío. Nos vemos en el próximo video. Radha.